buenas tardes, aquí de nuevo abriendo la Biblia en esta semana navideña, buscando de qué manera, de cuántas maneras, de algunas maneras aparece la figura del Salvador que recordamos en estos días su nacimiento y que aparece por toda la Biblia, ¿sí? Incluso estamos como descubriendo de qué manera ni siquiera está la idea del Mesías. Sin embargo, se ha ido encontrando y descubriendo que esas promesas de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento tenían la figura del Señor Jesús como trasfondo. Ayer empezamos a leer un poquito de Jeremías 31, pero no vamos a tenerlo desconectado, sí vamos a leerlo nuevamente. Jeremías 31 está un poquito de contexto en esos capítulos que hablan de la restauración de Israel, de un día en el cual se acabarán los miedos, las potencias enemigas sobre ellos, pero un día que sería el día del Señor, el día que el Señor sea aceptado, reconocido, que haya un reencuentro con el Señor, y entonces todo eso iba a poder ser, porque eso es lo que Dios quería, ¿sí? Entonces, el capítulo 30 dice la restauración de Jesús, y hay un toque mesiánico en el 30, lo que yo quiero leer es el 31, pero el toque mesiánico del capítulo 30, 8 y 9, en aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, quebraré el yugo que mi pueblo lleva sobre su cuello, romperé sus ataduras y ya no serán esclavos de extranjeros. Servirán al Señor su Dios y a David, a quien pondré como su rey. En este momento de Isaías, no, de Jeremías, ya no estaba David. De manera que, como pasa en el Nuevo Testamento, donde aparecen estas citas, el hablar de David el rey era el rey que iba a venir Jesucristo. Así que, como ya comenté, yo marco siempre, cada vez que encuentro en el Antiguo Testamento una referencia a quien iba a venir, le pongo Jesús al lado. En aquel entonces, el tiempo ideal de Dios, servirán al Señor su Dios y a David, a quien pondré como su rey. Y el 31 sigue, el capítulo 31, leo algunos versículos que tienen que ver con la restauración que Dios puede hacer cuando el pueblo y el ser humano vuelve a Dios. En aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. El Dios que los había creado y formado todavía tenía que estar apuntando al futuro, porque en el presente ni el pasado le habían sido fieles. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, dice Jeremías el profeta, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad, oh virginal Israel. Te edificaré de nuevo, sí serás reedificada, de nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría, volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y quienes los planten gozarán de sus frutos. Vendrá un día en que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín, vengan, subamos a Sión, al monte del Señor nuestro Dios. Este es el llamado de Miqueas 4, y que también es de Isaías 2, ese llamado de Dios, porque simbólicamente era el volver a Dios. Todo el clamor de los profetas es que vuelvan a Dios. Por eso vino Jesucristo. Bien, así dice el Señor, canten jubilosos en honor de Jacob, griten de alegría por la mejor de las naciones, hagan oír sus alabanzas y clamen, salva Señor a tu pueblo, salva al remanente de Israel. Yo los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra, volverá una gran multitud. Entre ellos vendrán cojos, ciegos y cojos, embarazadas y parturientas, todo
aún los que menos posibilidad tendrían la idea de volver, ¿sí? Entendamos de esto que parece material y realizable, entendámoslo como simbólicamente, lo que significa volver a Dios. Miren esto, entre llantos vendrán y entre consuelos los conduciré, los guiaré a corrientes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el Padre de Israel. Naciones escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas más lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo cuidará como un pastor a su rebaño. Esta es una imagen que tenemos siempre, como un pastor a su rebaño, porque el Señor rescató a Jacob, lo redimió de una mano más poderosa. Vendrán y cantarán jubilosas en las alturas, disfrutarán de las bondades del Señor, el trigo, el vino nuevo y el aceite, la cría de las ovejas y las vacas, serán como un jardín bien regado. Todas las imágenes que ayudan a ver bienestar y paz y alegría. Entonces los jóvenes danzarán con alegría, las jóvenes y los jóvenes junto con los ancianos, convertiré su duelo en gozo y los consolaré, transformaré su dolor en alegría, colmaré de abundancia a los sacerdotes y saciaré con mis bienes a mi Señor, a mi pueblo, afirma el Señor. Ahora, y después, estamos en Jeremías 31, aparece uno de los tantos pasajes llamados mesiánicos. Así dice el Señor, se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Es una extraña palabra en relación con todo lo anterior, pero eso lo toma Mateo. Y cuando Herodes mandó matar a los primogénitos buscando a Jesús, que le habían traído la idea a los magos, los sabios de Oriente, aquí aparece. En el Nuevo Testamento nos aparece la explicación. Es interesante, Raquel era la esposa amada de Jacob. Llora porque sus hijos no existen. No nos olvidemos que todo el trasfondo de estos profetas, pero especialmente de Jeremías, era el imperio asirio, el imperio babilónico y la destrucción y la guerra y la amenaza todo el tiempo. Y acá hay una esperanza hermosa. Reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo, afirma el Señor, se vislumbra esperanza en tu futuro, tus hijos volverán a su patria. Y esta es la esperanza para todos los que necesitamos que los hijos vuelvan. De manera que este pasaje así, tan simbólico, o sea, tan real para ellos en ese momento, si es que podían entenderlo, pero para nosotros que lo estamos leyendo desde el Nuevo Testamento, había esperanza y había aquí también lo que fue una profecía para ellos y que era un preanuncio también de lo que iba a pasar con los niños que vivían en el tiempo en que nació Jesús. Bueno, ahora, esto me lleva a ir a Isaías, en otro de los pasajes grandiosos, en Isaías 43, que también habla de la misericordia de Dios y la restauración de Dios. La palabra restauración es muy clara cuando hay vidas que levantar, pasados que olvidar, y bueno, acá me lleva, miren. Isaías 43, 18, 19, es un grito porque está entre signos de admiración y ya está en otro capítulo, en el anterior creo también, pero vuelve Isaías a repetir esta frase del Señor: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. ¿Sí? En mi Biblia esto está marcado con color, y dice Dios, ya está sucediendo, no se dan cuenta,
estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. La anunciación de Jesús que vino por la obra de Juan el Bautista tenía también estas imágenes, ¿no? La de abrir un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Para ellos, con su geografía, esto era muy claro, ¿sí? Y nosotros podemos tomar hoy esta promesa de voy a hacer algo nuevo. Esto era lo que en el Nuevo Testamento podemos reconocer como el Shalom de Jesús, ¿no? La paz de Jesús, la obra nueva que Jesús vino a hacer de salvación. Ahora, en esta búsqueda de, por ahora casi todos preanuncios, ¿no? Encontré algo muy interesante que nunca me había fijado, porque, a ver, hay un planteo básico de los profetas. Los profetas, Dios les dio un mensaje y ellos lo interpretaron como que tenían que ver con el futuro inmediato. Sin embargo, con el paso del tiempo y con la Biblia completa, se ha ido entendiendo que todo eso, que muchos de estos pasajes tenían que ver con un futuro, algunos con el último, con el día del Señor, cuando el Señor vuelva, pero otros tenían que ver con el Mesías que iba a venir, y que está así, más claro o menos claro, en todo el Antiguo Testamento. En el 45 es una profecía muy concreta y muy clara de lo que iba a pasar, de cómo iba a ser la llave para poder terminar con el tremendo exilio y poder volver con Nehemías y con Esdras a la tierra nuevamente. El 45 empieza diciendo, así dice el Señor a Ciro su ungido, el rey persa que iba a vencer a los babilonios, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio a las naciones y despojar de su armadura a los reyes, ¿sí? Y le dice una frase tremenda, te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor. Y tengo otros marcados, y te confiero un título de honor, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Bueno, ¿y qué tiene esto? Que está hablando de un hecho absolutamente real. Seguramente en este tiempo, hoy busqué la fecha, se considera muerte de Isaías. Isaías estaba vivo en 722 cuando cayó Israel, el reino del norte, de manera que Isaías vio toda la obra de Dios realmente cumplida, de todo lo que habían sido las profecías suyas y de los otros profetas. Ahora, ¿dónde está la clave para encontrar algo acá? La clave es porque el Señor le dice a Ciro, su ungido, y ungido tiene la raíz como Mesías, de manera que no está mal si acá se tradujera Ciro, su Mesías. Pero el Mesías que iba a venir, el que Dios iba a mandar, el que está preanunciado en todo el Antiguo Testamento, no era Ciro, ¿sí? Ciro era como un ungido que Dios, pero acá Isaías se ocupa, por orden de Dios, todo el tiempo de decir, yo lo mando. ¿Sí? Eso va a ser la solución, eso va a ser la salvación, y Ciro humanamente fue un salvador. Pero él era preanuncio también del Mesías. Y eso me encantó porque realmente nunca había visto, lo había entendido. Ahí cuando hay una notita abajo que dice en hebreo, la palabra, y sí, lo conocemos, sabemos que a Jesús se le decía el ungido, ¿sí? De manera que este es Ciro, como Jesús, Dios lo llamó su ungido. Bueno, y vamos a ordenarnos un poco, porque yo ya dije que esto era un salpicado en la medida que iban apareciendo
pasajes que conviene que entendamos que todos esos estaban, todos esos que anunciaban los tiempos de cambio, los tiempos de transformación, estaban preanunciando a Jesús. Pero Isaías es famoso por los pasajes más conocidos, algunos usados sin la aclaración de cuál era el contexto inmediato, ¿sí? Y hay uno muy interesante, muy usado, que requiere entender el contexto inmediato y cómo nosotros entendemos por la sabiduría del Espíritu Santo que estaban también apuntando a Jesús. Isaías 7, y acá sí es necesario el contexto, es necesario entender el contexto, porque Isaías 7 comienza con algo histórico. Habla del rey Acaz, hijo de Jotán, nieto de Usías. Usías era el rey que estaba cuando Isaías fue llamado, ¿se acuerdan de Isaías 6? De manera que acá estaba el nieto y estaba el peligro de los asirios, del imperio asirio. Y entonces, bueno, no voy a leer todo el pasaje, recomiendo que lo lean hasta el versículo 9, pero el Señor le dijo a Isaías que fuera con su hijo. Antes de esto hay toda una historia de los hijos de Isaías, pero que Dios lo usó como para que fueran simbólicos de lo que él estaba diciendo. Y entonces, lo anterior dice que se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, Israel, al norte de Judá, y el rey Acaz era el rey de Judá. Se había aliado el rey de Siria, se había aislado, y dice que el rey se estremeció el corazón del rey y el de su pueblo como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Isaías tan rico en sus imágenes. Entonces el Señor le dijo a Isaías, ve con tu hijo a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, todos esos detalles tan interesantes, y le dice, dile que tenga cuidado y no pierda la calma, ¿sí? Entonces, y le da una profecía, tiene que ver con los de Siria, aliados con los de Efraín. Y el Señor se dirigió a Acaz de nuevo, pide que el Señor tu Dios te dé una señal. El Señor se dirigió al rey, pide al Señor que te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Y el rey dijo, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada, como tantos cabeza dura. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con el Señor? Por eso el Señor mismo les dará una señal. Y acá viene. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el versículo que es tomado, sacado, y diciendo, bueno, esta es la más clara de las profecías acerca de Jesús. Y no hay duda que es profecía acerca de Jesús, pero ni Isaías lo sabía, y además había una situación puntual, histórica de ese momento, que Dios le estaba mostrando al rey Acaz a través de Isaías. Porque sigue diciendo, cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, 11, 12 años se calculan, comerá cuajada con miel. Yogur sería, ¿no? Algo así, con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. De manera que acá está lo que realmente nos dice que iba a haber una circunstancia especial. Los comentaristas dicen, bueno, quizás el hecho de que habrá la joven, la hija de un gobernador o algo así que tendrá un hijo, porque hay un dato histórico muy interesante.
cuando el niño ese tenga más o menos 11, 12 años, será el 722 a.C., año en que el imperio asirio, entrando por el norte, terminó con los sirios, peligro de Israel, y terminó con Israel también. ¿Sí? Esto estamos hablando acá en Judá. Desde el reino de Judá estaba Isaías acompañando y guiando al rey Acaz. ¿Sí? Ahora, de esta circunstancia histórica, por supuesto que estaba preanunciando algún día en el que se iba a cumplir exactamente eso, que una virgen iba a concebir un hijo y que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Una explicación no quita el valor de este versículo, porque este versículo está y lo seguimos leyendo en el día de hoy, lo seguimos leyendo en Navidad. Pero está bueno entender todo el contexto, en el cual estoy usando mucho la palabra preanunciar, pero realmente todo esto tiene que ver con que el Señor estaba preanunciando y dejando en la Biblia datos que podemos ir siguiendo y que podemos ir encontrando. Perdón. ¿Puedo apagarlo? No, que no puedo apagarlo. Bien, perdón. Yo creo que con todo lo que el Señor le dio a Isaías y con todo lo que escribió Isaías, él estaba sintiendo en su mente, en su corazón, en sus emociones, que Dios le estaba dando algo muy grande que aunque no lo entendiera, tenía que decirlo. Ya Dios le dijo que le iba a dar una misión difícil. Pero este tema que por todos lados va surgiendo, menciones que desde nuestra lectura en el día de hoy encontramos. Acá se está hablando del Mesías. Bueno, esto es el capítulo 7, y nos vamos al capítulo 9, el famoso, el más famoso de los mensajes que el profeta Isaías dio acerca del preanuncio de Jesús. Además de los que vamos a leer, quizás mañana, de los cantos del siervo, de los cantos del Mesías, ¿sí? Por eso digo que todo el libro de Isaías tiene perfume de Jesús, aunque él nunca lo haya imaginado, nunca lo haya podido entender de alguna manera más concreta, o que Dios le hubiera dicho, esto va a pasar alguna vez. Bueno, capítulo 9, porque el capítulo 8 dice, se llama Asiria, el instrumento de Dios, de manera que esto viene cronológico. A pesar de todo, y ese a pesar de todo es todo lo que dice en el capítulo 8, ¿no? Donde dice, el Señor me habló fuertemente. Bien, a pesar de todo, empieza el 9, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. ¿Sí? Pareciera esto una conexión con la Virgen, no hay ningún elemento para pensarlo. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Hemos visto mucho el mapa de la división de las tribus. Y claro, Zabulón y Neftalí eran las dos tribus que tuvieron el norte, hasta donde llegaba el reino de Israel. De manera que lo que acá habla, y de tiempo angustioso, porque claro, cada vez que sus vecinos de Siria querían avanzar sobre ellos, ahí estaba, sobre las tribus de Zabulón y Neftalí. ¿Sí? Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, ¿sí? En el camino del mar al otro lado del Jordán.
díganme si esto no es una especificación de lo que llegó a ser la Galilea del Nuevo Testamento, porque Jesús empezó, aunque no nació en Nazaret, tuvo que nacer en Belén, pero él volvió después a Nazaret y a toda la región de Galilea. Seguramente Isaías no entendió nada, ¿por qué hablaba de...? Por supuesto sí, dice que Dios humilló la tierra de Zabulón y Neftalí, claro que sí. Estaban siendo permanentemente hostigados por los vecinos, y ahora les venía el imperio más grande que se comió a los vecinos y se los comió a ellos también. Es tan interesante ese dato que en el 722 la caída de Israel era más o menos lo que estaba anunciando de ese chiquito que iban a hacer en ese tiempo. Ahora, tierra de paganos, eso también nos llama la atención. Galilea, Jesús predicó en Galilea, recorrió todas las aldeas y cruzó también al otro lado del Jordán. Cuando nos habla del otro lado del Jordán, hizo los milagros del Gadareno, Gadara estaba del otro lado del Jordán, Decápolis, zona donde Jesús fue mucho, atravesando con el barquito hasta llegar al otro lado. Ahora es la tierra de paganos. Por eso también Jesús ya desde entonces predicaba a judíos y no judíos, sanaba a judíos y no judías. ¿Cuánto tardó sus apóstoles y la iglesia en entender que el mensaje de Jesucristo era para todo el mundo? A mí se me levanta esto de tierra de paganos, porque Galilea estaba dentro de lo que era Israel, pero del otro lado, no lo sé, pero acá está eso puntual, diciendo el mensaje va a llegar hasta la tierra de paganos. Y entonces acá hay una profecía que la tenemos en forma de poesía, de un poema. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Miren de qué manera hablar de la presencia de Jesús. El pueblo que andaba en la oscuridad, en este momento, terror ante el imperio asirio. Pero esto estaba profetizando para mucho tiempo después. Si era en el año 800 a.C., faltaban 800 años para que Jesús llegara a la tierra. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Siempre les venía el tema del botín a ellos, siempre las guerras y las consecuencias de guerras. Ahora, esta profecía que viene con luz y viene con alegría. Estas dos cosas aparecen por la Biblia. Has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, se alegran ellos en su presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Bueno, lo mejor de esta profecía viene ahora, pero tenemos que terminar, y vamos a seguir porque hay muchas cosas más todavía que nos vienen preanunciando a la persona de Jesús que llegó con un bebé en aquella Navidad. Muchas gracias. Cerramos la Biblia ahora, pero tengámosla abierta y sigamos buscando revelación de Dios para nuestras vidas y para este tiempo. Porque la gran luz que significó Jesús desde el Nuevo Testamento tiene que ser esparcida por la obra de Dios y la palabra en cada uno de los hijos de Dios. Seguimos mañana, que Dios los bendiga.